Aún no sabemos si el espacio cósmico es finito o infinito. Ambas opciones son compatibles con la relatividad general. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a poder hablar de la forma del universo, del espacio-tiempo, pero también vamos a poder abordar un tema un poco más misterioso, un poco más complejo, el tema de la vida en el universo. Jean-Pierre Luminet es nuestro invitado. Hola, Jean-Pierre. Hola, Cristóbal. Entonces, es cierto que cuando hablamos de vida en el universo, a veces tendemos a proyectarnos, a proyectar un poco nuestro sistema solar en todo el resto del universo. Nos imaginamos que detrás, a veces de cada estrella, hay un planeta un poco como el nuestro, y sin embargo, en realidad, no parece que detectemos señales de vida en otros lugares. Hablamos de la paradoja de Fermi en el episodio anterior. ¿Cuáles son los prerequisitos y condiciones para la vida en el universo? Sí, es cierto que siempre en todo tendemos al antropocentrismo, a generalizar al universo lo que conocemos muy localmente en nuestro planeta Tierra. Y esto es particularmente cierto en el gran tema de la vida extraterrestre, donde a primera vista es verdad, cuando hablamos de vida extraterrestre pensamos inmediatamente en los aliens, en los hombrecitos verdes, ese tipo de cosas, pero los investigadores que trabajan en este campo que se llama astrobiología o exobiología, que se ha convertido en una disciplina muy importante dentro de las ciencias del universo, que analizan las condiciones para que surja la vida en el universo. Para ellos la vida es básicamente la bacteria, su forma natural. No olvidemos que la vida en la Tierra surgió hace 3.800 millones de años y que las bacterias unicelulares fueron la forma principal durante más de 2.000 millones de años. Entonces, posibles extraterrestres avanzados, si hubieran visitado nuestro planeta en esas épocas, no habrían notado nada porque la vida estaba en el fondo de los océanos en forma de bacterias, ese tipo de cosas. Entonces, la vida es la bacteria. Ahora queda por entender cómo aparecieron las primeras bacterias. Así que empezamos haciendo una apuesta. Primero pensamos en qué es lo vivo. No tenemos una buena definición. Solo sabemos que es un nivel de complejidad química. La complejidad química que conocemos se basa principalmente en el carbono. Entre todos los elementos de la tabla periódica, el carbono es por mucho el átomo que tiene la mayor capacidad, debido a su estructura electrónica exterior, de unirse con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, para formar moléculas grandes. Moléculas complejas que originan nucleótidos y aminoácidos, los ladrillos fundamentales de la vida, aunque aún no son vida. Entonces, en la historia temprana de la Tierra, la química hizo su trabajo y las moléculas llamadas prebióticas se formaron hace 4.000 millones de años. Después ocurrió esa transición misteriosa e incomprendida que hubiéramos querido reproducir en el laboratorio. Hubo experimentos famosos de Urey y Miller en los años 1950 para recrear condiciones de la Tierra primitiva y experimentar como el Dr. Frankenstein creando vida en un matraz. Eso fracasó, eso significa que falta algo, pero aún así se basa en la idea de que vamos a partir de que hay carbono, hay agua y hay una fuente de energía. Puede ser energía solar, energía interna terrestre, entre otras. Actualmente solemos pensar que las primeras formas de vida surgieron en el fondo de los océanos. Hace 3.2 mil millones de años, cerca de los llamados fumarolas, chimeneas submarinas donde emerge la energía interna de la Tierra. Las primeras formas de vida surgieron ahí y permanecieron así por miles de millones de años. Pero a pesar de todo, la bacteria representa una etapa increíblemente, nos parece simple, siendo un ser vivo, muy evolucionado, pero parece un salto radical en comparación con el mundo mineral. Entonces, pasar de lo mineral a lo vivo, ni siquiera estoy hablando todavía de lo vegetal. Lo vegetal es una etapa mucho más avanzada. Es algo cuyos parámetros no dominamos y ahí está todo, en el dominio de los parámetros. ¿Qué parámetros se requieren para llegar a la vida como la bacteria?
Si nos atenemos a los tres ingredientes mínimos que creemos que son necesarios, repito, carbono, agua, preferentemente en estado líquido para poder propagar interacciones, entonces eso impone un rango de temperatura entre 0 y 100 grados, un rango bastante particular dentro de las condiciones de temperatura que existen en el cosmos y una fuente de energía. Entonces eso efectivamente hay en todas partes, así que la vida debería aparecer en todo el universo, porque también lo que es fundamental es saber que las leyes de la física y la química son las mismas en todas partes. Entonces, es una apuesta científica que parece razonable decir que a partir del momento en que la vida apareció en la Tierra hace 3.800 millones de años, con tal o cual condición favorable, si encontramos esas condiciones en otro lugar, misma causa, mismos efectos, la vida debe aparecer en otro lugar. Esa es una de las razones, por cierto, por las que hay tantas investigaciones en Marte para tratar de detectar posibles bacterias fósiles. Entonces, ¿por qué fósiles? Es difícil porque hace 3.800 o 4.000 millones de años Marte tenía condiciones idénticas a la Tierra, agua, atmósfera, etc. Por eso es razonable apostar por ello. Pudo haber existido una primera generación de bacterias marcianas, vamos, similares a las primeras terrestres. Luego, los destinos de ambos planetas se separaron. Marte perdió esencialmente su atmósfera, que fue arrastrada por el viento solar, y por eso Marte se ha convertido hoy en un desierto. Así que existe esta apuesta que parece razonable. Dicho esto, en realidad nada lo garantiza mientras no hayamos encontrado algo convincente. ¿Que la vida haya aparecido en Marte o si apareció en Marte? ¿Que la vamos a encontrar tan fácilmente? Dejar un rover rascando el suelo y midiendo muestras sería genial. Si lo hiciéramos no sería imposible. Si somos optimistas, algunos dicen que la NASA trabaja en ello, por lo que claramente son optimistas. En 10 años tendremos pruebas. Entonces, si tenemos una prueba de que hubo vida fósil en Marte, aunque hoy en día ya esté extinta desde hace mucho tiempo, eso significa que la apuesta inicial está validada y que no se necesitan muchos parámetros para que la vida aparezca. Así que la encontraremos en muchas partes del universo. Existe otro candidato aún más interesante que Marte. En el sistema solar son los satélites naturales de los grandes planetas, de los gigantes gaseosos, los que son esencialmente helados, cubiertos de hielo. No todos los que son, que son, como Europa, por ejemplo, el gran satélite de Júpiter, Encélado y todo un conjunto, están cubiertos por una corteza helada, el interior está caliente, eso se mide en infrarrojo, y entonces hacemos modelos de la estructura interna de estos satélites con océanos subglaciales, océanos de agua líquida. Entonces, también ahí tenemos condiciones, aunque no están al aire libre, están ocultas bajo la corteza de hielo, pero tenemos las condiciones mínimas. Una fuente de energía, que es la energía interna del planeta, agua que está en estado líquido en esos océanos. La química del carbono está en todas partes y la hemos comprobado mediante géiseres, es decir, erupciones que observamos y que telescopios y sondas han explorado. Estos sistemas han detectado erupciones en la superficie de Encélado o Europa, que hoy son como géiseres de vapor y agua, y en la que el análisis químico a distancia muestra que hay moléculas orgánicas, no seres vivos, pero sí moléculas orgánicas. Simplemente eso, la química del carbono, la química orgánica es la química del carbono, así que ahí están las tres condiciones. Los astrobiólogos más fervientes me dicen que insisten. ¿Podría haber bacterias en los océanos subglaciares de los planetas del sistema solar, no fósiles? Esta vez sería formidable. Ahora, las cosas nunca son tan simples ni tan idílicas como uno piensa. No conocemos todos los parámetros que rigen la aparición de la vida. Diría que es casi seguro que hay más de tres, porque si solo fueran carbono, agua líquida y energía, ya habríamos hallado vida y señales a distancia en muchos lugares, así que hay más de tres. Sabemos que en la Tierra misma, aquellos que realmente se interesan en la historia de la vida en la Tierra, se requirieron varias condiciones para que surgiera la vida en la Tierra. Así es, esos conceptos pertenecen a la historia de la Tierra, como la formación de la Luna en condiciones únicas. La Luna se formó unos 30 millones de años después de la Tierra, tras un gran impacto con un planeta del tamaño de Marte. El sistema solar primitivo tenía muchos objetos errantes y aún no estaba estabilizado como hoy.
habría un planeta, un pequeño planeta que hemos bautizado póstumamente como Tea, por cierto, que habría chocado con la Tierra, no directamente, pero sí, y que habría arrancado una parte de la corteza terrestre. Eso habría creado entonces una lluvia de escombros, así que los escombros habrían sido expulsados, una parte y otros más. Nuestra parte habría quedado en órbita alrededor de la Tierra y se habría vuelto a amalgamar para formar la Luna, así es. Y entonces es este sistema, este modelo de colisión, el que mejor explica por ahora las características de la Luna, ya que las primeras misiones Apolo en la Luna demostraron que la Luna no se formó como la mayoría de las otras des otros satélites du sistemas solares especialmente, sin núcleo de hierro ni campo magnético, por eso es el modelo de colisión. De hecho, solo las condiciones muy específicas que llevaron a la formación de la Luna parecen haber jugado un papel importante en la aparición de la vida. Una de las razones es que la presencia de la Luna estabiliza más o menos el eje de rotación de la Tierra sobre sí misma. Sin eso habría caos en el sistema solar. Los ejes de rotación planetarios pueden inclinarse más de 90 grados, como ocurre con Urano. Estabilizar el eje de rotación de un planeta casi perpendicular al plano de la eclíptica permite que los climas se mantengan estables a largo plazo, evitando grandes variaciones. Sobre la insolación, etcétera. Después, otros, más bien los geólogos, nos dicen que la tectónica de placas ha jugado un papel absolutamente esencial para permitir la aparición de la vida. Ahora no conozco en detalle todos los argumentos, etcétera. Y cuando añadimos muchos otros factores, nos damos cuenta de que hay una sucesión de parámetros aún desconocidos, pero que pueden ser muchos más de 3 para la aparición de la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Los que agregamos ya no son universales como el agua, energía o carbono, ahora son específicos de la evolución de cada planeta. Ahora bien, el descubrimiento de todos los sistemas planetarios extrasolares que estamos haciendo nos muestra, como ya he tenido la oportunidad de decir, una diversidad extraordinaria entre los planetas. Hay pocos tipos, aunque a veces mencionamos exotierras. Es un planeta con tamaño similar al de la Tierra, quizá también en otras características, ubicadas en la zona habitable de la estrella, donde el agua puede estar entre 0 y 100 grados, ya que no están ni muy cerca ni muy lejos. Pero eso está lejos de ser suficiente, obviamente, para la aparición de la vida. ¿Por qué esos planetas tendrían la tectónica de placas? ¿Por qué tendría un satélite como la Luna con una relación de masa tan importante para provocar? Las mareas existen porque la Luna influye en la Tierra a través de ellas. Además de estabilizar la rotación, también es importante, están ligadas a la diseminación de las primeras formas de vida en el fondo oceánico mediante las mareas. Hay varios factores involucrados. Entonces ahora llegamos a una idea muy popular hoy en día, que es que hay tantos planetas en el universo que van a sacar el argumento. Incluso astrobiólogos serios lo creen. Si hay 10 a la 23 planetas, 1 millón de miles de millones de miles de millones, como se estima, el universo observable es estadístico, es imposible que solo la Tierra tenga vida. Entonces, sí, en principio uno quiere creer eso, pero cuando lo piensas bien, el argumento no se sostiene. Mientras no conozcamos todos los parámetros que llevan a la vida, actualmente hay dos teorías enfrentadas. Los astrobiólogos apoyan la teoría de la vida abundante, que es más popular. Así es, algunos la defienden. Existe otra teoría llamada la Tierra Rara que resalta los nuevos descubrimientos. Efectivamente, sobre la extraordinaria diversidad, la historia individual de cada planeta que ha seguido su propio camino, su propia evolución, y con una cadena de parámetros que hace que finalmente la vida pueda efectivamente aparecer en el universo. Siempre repito que la vida empieza con bacterias, pero no es algo tan frecuente, eso es todo. Entonces me divertí haciendo un pequeño cálculo. Una combinatoria es un concepto matemático que calcula las probabilidades y el número de combinaciones posibles según distintos parámetros del universo. Por ejemplo, te interesa un evento, la ocurrencia de un fenómeno, por ejemplo, el surgimiento de la vida o de un fenómeno que depende de cierto número de parámetros.
y vas a calcular el número de combinaciones posibles que llevan a esa ocurrencia dada. Eso es, y puede ser un poco sorprendente. En el estudio somos más o menos, digamos que somos 6 personas, los camarógrafos, el encargado de sonido, nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el número de nosotros? 6 personas. Si cambiamos de lugar todas las combinaciones posibles, cambiando de lugar para nunca tener lo mismo, ustedes saben lo que es muy simple, es factorial de 6, es factorial de 6, entonces es 6 multiplicado por 5, multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por, eso da 720. Hay 720 formas diferentes de poner, por ejemplo, en un programa de televisión, de juntar a 6 personas. Imaginemos ahora que hay una sola combinación que permite llegar a algo, una discusión interesante. Ahora, el cálculo de una combinatoria solo tiene una si hay unos 22 o 23 parámetros necesario y combinado en una secuencia específica para que surja la vida. Existen factorial de 22 o de 23 combinaciones posibles. Lo que es absolutamente enorme es del orden de la cantidad de planetas que hay en el universo, simplemente. Entonces eso significa que eventualmente solo podría ocurrir una vez. ¿Ve? El argumento estadístico no tiene absolutamente ningún sentido, excepto si usted, efectivamente, excepto si usted conoce la cantidad de parámetros. Entonces, personalmente no quiero creer en eso porque también preferiría la idea de que pronto vamos a encontrar bacterias fósiles en Marte o europanos, bacterias de Europa en el antiguo subsuelo glaciar del satélite Europa o enceladanos, titanianos, etcétera, etcétera. Sería genial, pero desafortunadamente como astrofísico es simple, entonces hay que hablar de cantidad, de cantidad, 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 de cantidad, cantidad, de la cantidad, 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 de la cantidad, 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 de la cantidad, cantidad, la cantidad, la cantidad, de la cantidad, de cantidad, de la cantidad, cantidad, de cantidad, cantidad, cantidad de la cantidad de la vida abundante es extremadamente frágil. Entonces digo, la cantidad de la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, cantidad, ser el único planeta del universo en haber visto emerger. Ni siquiera hablo de mis sapiens, pero cantidad de la cantidad, cantidad, cantidad de la cantidad, 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 la cantidad más extrema. Esto al menos es la versión más extrema de la teoría de la Tierra rara. Creo que si se puede hablar de verdad aquí, como siempre, está entre los dos. Es decir, no creo que la vida lamentablemente sea tan abundante, espero que no sea demasiado rara. En todo caso, también tenemos una respuesta muy natural a la paradoja de Fermi de la que hablamos, pero ahí la paradoja de Fermi ni siquiera trata sobre civilizaciones tecnológicamente avanzadas, simplemente habla de las bacterias. De bacterias.